Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Bueno, esto es un Yamaha 100 caballos, ¿ok? 4 tiempos, carburado, que me trajeron porque le está entrando agua en los cilindros, ¿ok? Ahorita mismo lo estoy agarrando, le saqué la tapa y le saqué la tapa de arriba, empecé a hacer las verificaciones, saqué las bujías, ahora se las enseño. Le enseño un poco todo y bueno, voy a desarmarlo, le voy a sacar, voy a ver por dónde le entró agua. O sea, voy por la culata primero y bueno, hay que desarmar una serie de componentes. Ya este video yo tengo se llama, hay un video en el canal que se llama Pases de agua al aceite del motor en un Yamaha 100 caballos 4 tiempos como este. Entonces no voy a dar la demostración del desarme completo de todos los accesorios, sino que cuando llegue al sitio de donde esté el agua vuelvo a grabarle y les muestro, ¿ok? El daño que tiene y por qué se causó. De resto, como le digo, el desarme completo lo pueden ver en el otro video, se llama, se lo repito, Pases de agua al aceite del motor Yamaha 4 tiempos 100 caballos, ¿ok? Lo consiguen en mi canal y ahí ven todo el desarme. Bueno, yo de momento les voy ahora a mostrar las bujías como salieron. Salió la número 1 salió bastante bien, la número 2 full de agua, la número 3 full de agua y la número 4 bastante regular también. De hecho el motor ya está casi clavado, ¿ok? Esto me lo trajeron de otro estado y ya casi no le puedo dar ni vuelta al motor, ¿ok? Está bien clavado, no tiene ni bujía. Tengo las bujías afuera, ahora se las voy a enseñar. Vale, les muestro un poquito, ¿ok? El motor es un motor carburado, lo mismo de siempre, 2 piñones, la correa de tiempo, 2 árboles de leva. Allá adentro van las bujías, 1, 2, 3, 4 cilindros, ¿ok? Bomba de gasolina, bobinas de ignición, arranque, sistema eléctrico, filtro de aceite, tal, la varilla para medir el aceite, bueno, lo mismo de siempre. Les enseño la bujía, ¿ok? Esta fue la número 1. Esta es la número 2, full de agua. Esta es la número 3, full de agua también. Y aquí tenemos la número 4, que no está como la número 1, que es la única que se salva. Este cilindro, el 2, el 3 y el 4 le llegó de carambola un poco. Bueno, entonces yo voy a desarmar a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar todos los piñones, ¿ok? Para liberar la culata. Voy a sacar el múltiple admisión completo con todo y carburadores. Como hice en aquel video que les estoy diciendo, voy a sacar el tapaválvula, voy a sacar la culata y voy a llegar dentro al bloque a ver si fue por la culata, por el bloque, por un cilindro, qué fue lo que pasó allí, ¿ok? Bueno, aquí vemos cómo tenemos en la admisión el agua. O sea que esto es un poco grave, lo que estamos viendo. Ya que si salió por aquí, bueno, es porque entró por el escape o está por ahí y salió por la válvula de admisión. Imagínense, para acá igual le llegó a... Fíjense que esta es la bujía número 1, la que yo les decía, la de arriba. La 2 full de agua, la 3 full de agua y este por carambola algo también le llegó. El número 4, ¿eh? Número 3, número 2, número 1. Bueno, seguimos desarmando. Vale, saqué el tapaválvula ahora, ¿ok? Y ya cada vez estoy viendo que hay menos posibilidades de gastar poco en reparar este motor, ya que tardaron mucho en traerlo a sabiendas de que tenía esta entradita de agua. Se tardaron mucho, bueno, en traerlo o en que cualquiera lo reparara. Y esto, ya lo que estoy viendo es que aquí hay varias piezas perdidas ya, ¿ok? Por lo menos estos 2 árboles de leva no sirven, ¿ok? Ya se nos han cariado, ¿ok? Donde pega del taquete. Vale, ya esto hay que cambiarlo. De todos modos, bueno, este no es el problema. Ok, yo sigo desarmando. Voy a sacar los árboles de leva ahora y voy a sacar la culata. A ver qué veo ahí atrás.
Vale, ya saqué las levas, los piñones arriba, la correa, todo, las levas, ok. Y vemos que ahí, bueno, nos quedan adentro los taquetes. Okay, los taquetes con cada una de sus lainas graduadoras. Ok, cada taquete de estos tiene una laina de una medida. Ok, hay un video también en mi canal que se llama Armar una culata desde cero. Ok, una culata desde cero Yamaha 100 caballos 4 tiempos, y sale cómo se pone todo esto y cómo se gradúan. Ahí tuve que graduar yo todos esos taquetes porque me lo había traído desarmado en esa oportunidad, todos en una bolsa revuelto. Este es el momento de agarrarlos, marcarlos o guardarlos en esa posición para después volverlos a poner cada uno en ese mismo sitio. Claro, si no vamos a tener que asentar válvulas y todo esto, porque si ya asentamos válvulas, si es mucho el desgaste que le hacemos allá arriba en el asiento de la válvula, vamos a tener que jugar igual con las lainas. No sé cuál será el caso de esta culata cuando yo saque todo esto. De momento yo voy a dejar cada uno de los taquetes donde están. Si veo que tiene salvación la culata, los marco y tal. Si no, bueno, lo desarmo todo completo. Si veo que es que hay que hacerle trabajos a las válvulas en la rectificadora y tal, ya eso hay que sacarlo todo porque va a llevar una nueva graduación cuando se monten las levas, cuando se esté armando el motor. Bueno, y ahora sí voy a sacar los tornillos del motor y vamos a sacar esa culata B. Bueno, ya saqué la culata, ok. Lo mismo más o menos de siempre. Vemos como la culata no tiene árboles de leva y estas válvulas están abiertas, ok. Hay válvulas abiertas, o sea que están pegadas las válvulas de la guía donde corre el palito de la válvula, ok. O sea, la guía es donde corre el tubito aquel de la válvula, ok. Exactamente por aquí, déjame ver si se los puedo mostrar. Exactamente por aquí adentro. Ahí lo vemos. Ese es el tubito de la válvula. Ok. Está pegada en la guía pues de la válvula. Ok. Entonces aquí vemos que bueno, el salitre hace lo suyo. Igualmente hay válvulas abiertas. Esta está abierta en los dos cilindros que les dije, ok, en el 2 y en el 3. El 1 no entró agua y en el 4 entró por carambola. ¿Por dónde entró? Lo mismo de siempre. Estas son las válvulas de escape y este es el escape, ok. Por aquí sale la candela de cada uno de los cilindros, ok. Por aquí, cada uno de los cilindros bota la candela por aquí. ¿Qué pasa? Que se comunicó el agua, ok, de la refrigeración, ok, se comunicó, se perforó el bloque, es lo que le pasa al Yamaha generalmente, por electrólisis, la corrosión, ok, está perforado. Y entonces, ¿qué pasa? Que de aquí, de donde corre el agua, de enfriamiento del bloque y de la culata, se pasa la presión al escape. Y por supuesto, el motor chupa, suelta la candela, pero cuando viene, me chupa igual, ¿me entiendes? Se mete por las válvulas y llega, ya está en el cilindro. Okay, ya está en el cilindro del agua y se cuela por los aros o por los anillos adentro al bloque, cae en el cárter, se mezcla y hace todo este desastre que vemos porque el salitre no perdona, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos la causa, ¿ok?, por la que este motor dentro agua. Claro, pasa agua por aquí, chupa este cilindro, pero esto igual aquí es un hueco. Mira, aquí está mi dedo atrás. Esto es un hueco que se comunican. Este se comunica con este, ¿ok? Este con este con este, y este sale por el escape para abajo, por el megáfono de escape y por la hélice después. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos el problema. No sé qué vaya a pasar, si se va a reparar. Por ahora voy a montar este video, ¿ok? Y si se va a reparar, le pondré después a este primera parte y entonces veremos la reparación. Montamos una segunda parte de cómo lo reparé, si es que lo vamos a reparar, no sé, tengo que hablar con el cliente primero. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, espero que les haya gustado el video.
les sirva, les sea de utilidad, ¿ok? Cualquier cosa, duda, en el canal hay un correo, me pueden escribir, yo les responderé la brevedad posible, cualquier falla o dudas que tengan. Acuérdense de darle like a esos videos, de suscribirse al canal y bueno, como les digo, hasta aquí pude llegar en esta oportunidad. Vamos a ver si el dueño se decide a repararlo. Como les digo, ya montaré una segunda parte tutorial de la reparación entonces de este motor, ¿okay? Hasta dejarlo listo, encendido de nuevo otra vez, encendiendo de enseñarle la llave como un encendedor. Como les dije, en el canal hay un video se llama pases de agua al aceite del motor Yamaha 100 caballos 4 tiempos, ¿ok? Ven cómo se desarma todo esto para poder llegar aquí. Ya ese video lo hice, lo tengo completo, por eso fue que no estoy grabando esto desarmándole piecita por piecita. Lo tienen allí, cómo se hace completico el desarme. Y también tienen uno, por si acaso les interesa, de la culata. Dice, hay otro video que dice armando culata Yamaha 100 caballos 4 tiempos desde cero, o armando desde cero culata, algo así es, ¿ok? Pero encuentran en el canal también. Bueno, de momento yo me despido, les agradezco, hasta otra oportunidad, ¿vale? Gracias.